Bienvenidos a todos a este congreso de SINECO, el Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia de Conocimiento, y especialmente a este simposio, el simposio número 21 sobre los retos de la innovación docente en la asignatura de la lengua española. Me presento, mi nombre es Caterina María Suárez Márquez, soy comunicadora social periodista, actualmente soy estudiante de maestría de Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío en Colombia, y hoy voy a presentarles mi ponencia que se trata de mi proyecto de investigación, también titulado La comprensión de textos narrativos mediante el uso del storytelling digital en las redes sociales. Una propuesta dirigida a estudiantes de grado octavo de un colegio público, con trabajo que he venido desarrollando con mi asesora, la doctora Graciela Uribe Álvarez. ¿Qué vamos a encontrar en esta ponencia? Básicamente el planteamiento del problema de dónde surge la necesidad de hacerlo, el estado del arte, qué investigaciones han hecho algo parecido o relacionado con el tema, a tratar la pregunta problema, la justificación de por qué se hace, los objetivos que se van a llevar a cabo, el marco legal. Este marco legal será de una manera muy somera y específica porque no voy a abarcar todo el apartado legal del país, que es la República de Colombia, sino una parte específica que nos involucrará a todos, aprovechando que es un congreso internacional. La metodología y los resultados esperados directos e indirectos. ¿Por qué los resultados esperados directos e indirectos? Porque esto es un avance del proyecto de investigación que aún no ha culminado. Bueno, en el planteamiento del problema tenemos 4 puntos esenciales. El primero es que los estudiantes en Colombia entre los 14 y 15 años no han tenido resultados favorables en las pruebas PISA. En el año 2018 Colombia tuvo un puntaje de 412 en lectura crítica o comprensión lectora, que en relación al promedio básico que tienen las pruebas, que son de entre 487 a 489, es bastante bajo. Sin contar que para el 2015 la puntuación fue de 425, lo que quiere decir que 3 años después bajó considerablemente a 412. El otro punto es que esta baja comprensión lectora de los estudiantes se debe, según Subiría, Álvarez y Solé, que es una falta de estrategias didácticas y pedagógicas que ayuden a los estudiantes a tener una lectura completa. ¿Completa en qué? En 3 niveles: el literal, el inferencial, el crítico e intertextual. Y también otro que vamos a hablar más adelante, que se trata del creativo. Los otros puntos es que la educación tradicional no involucra a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, es casi que un trabajo unidireccional. Por tanto, vamos al tercer punto, que es que el rol del maestro se reduce a poner nuevos conocimientos sin que se despierte el interés de los estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se aprovecha que los estudiantes son nativos digitales, que se pueden utilizar las nuevas tecnologías y las redes sociales para motivar y generar el interés en ellos. Algunas investigaciones las hacen, otras no, hablaremos de ello. En el estado del arte, que es básicamente qué antecedentes de investigación hay, utilicé la estructura diseñada por Manchado, López, D'Agostino y Veiga en el año 2009. Esta se puede reducir en 4 fases. Estas 4 fases son el protocolo de búsqueda, la fase 2, que se resume en la fase de revisión, la fase 3, el proceso de matriz de datos, y la fase 4, que es análisis estadístico de las variables. ¿Estas variables cuáles son? Son las variables bibliométricas, que son año de publicación, tipo de publicación, país, y la variable de interés sobre el contenido. Esta parte es muy importante porque en esta estructura que dan estos autores, la variable de interés sobre el contenido permite dividir los antecedentes en categorías. Ahora bien, esas fases que mencioné, ¿en qué consiste? Digamos, en la fase 2 se permite esta revisión, esta matriz, en donde recogí 715 documentos que tuvieran relación con las categorías que quiero yo analizar. ¿Cuáles son? Comprensión lectora, storytelling digital, textos narrativos, redes sociales. De estas alcancé a tener 28 según la división de categorías. ¿Cómo la división de categorías? Acá es un ejemplo en la fase 3 de una de ellas, de las 3 que saqué, y es que esta clasificación permite hacerle preguntas a la categoría
y preguntas a esa categoría según la cantidad de investigaciones que yo haya encontrado. Entonces, digamos, en este apartado de textos narrativos, yo lo que busco es qué metodologías usaron las investigaciones para identificar el tipo de textos narrativos, la metodología aplicada, las estrategias didácticas utilizadas, ¿sí? Cuáles fueron usados y qué tipo de texto narrativo usan. Ahora bien, el apartado también que es importante es estas categorías. ¿Cuáles son las categorías? Comprensión de textos narrativos con 8 reseñas, las redes sociales en la educación con 14 y el storytelling digital como herramienta educativa. Tanto la reseña, cada una de las reseñas son una investigación y hay un total de 28 reseñas. Cada una genera unos hallazgos. Por ejemplo, en la de comprensión de textos narrativos hay una dificultad en la comprensión inferencial crítica y creativa en la mayoría de las investigaciones. Solo hay un avance en la literal, pero la literal es justamente la que, digamos, genera que los estudiantes no vean más allá del texto. ¿Sí? En cuanto a las redes sociales en la educación, la mayoría de las investigaciones usan Facebook, el 70% de ellas, y aseguran que generan participación, retroalimentación y comunicación. Y en Storytelling Digital, como herramienta educativa, decidí preguntar qué genera este tipo de uso y si ayuda. Y sí, incentiva la atención, motivación y la creatividad. Hasta el momento, esas son las 3 categorías. ¿De qué manera el storytelling digital en las redes sociales favorece la comprensión de textos narrativos en estudiantes de secundaria? Esa es la pregunta que se busca resolver. ¿Cómo? Desglosándola en 3 preguntas más específicas. Una, ¿cuáles son las redes sociales que se sienten más familiarizados los estudiantes? ¿Cuál es el nivel de comprensión de textos narrativos? Específico, narrativos, porque las pruebas PISA utilizan todo tipo de textos, pero en este caso es justamente en el texto narrativo. Para eso se hace una prueba estandarizada sobre el tema. Y que esta teoría didáctica favorece la comprensión de textos narrativos, es decir, las propuestas que se piensa aplicar. Justificación, factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Esos son los criterios Feiner para la formación de preguntas de investigación de Halleck, Cumming, Browning, Gandhi, Newman en el 2008. ¿Cómo se desglosan? Factible. La institución aprobó el proyecto de investigación y se va a poder aplicar con 35 estudiantes de un colegio público en el lapso de 3 meses, es decir, en lo que dura cada un periodo escolar. Interesante, debido a mi perfil como comunicadora social, he trabajado como community manager y pretendo con eso aprovechar las habilidades digitales de los muchachos para utilizar las nuevas tecnologías, en este caso las redes sociales, para mejorar los procesos de enseñanza. Es novedoso porque hasta el momento no se ha encontrado ninguna investigación que abarque las 3 categorías que mencioné anteriormente, ninguna hasta el momento. Ético, porque bueno, va a haber un consentimiento informado de los padres, la institución educativa aprueba la intervención, las redes sociales va a ser un recurso netamente educativo, nada más, y la participación es completamente voluntaria de los estudiantes. Y es relevante porque los estudiantes usarán sus competencias educativas para comprender mejor textos narrativos, cosas que les favorecerá posteriormente hasta las pruebas PISA que realizarán el próximo año y también las pruebas Saber 11 en su momento cuando estén en ese grado, ya que es indispensable para que entren a la educación superior acá en el país. Bueno, entonces, ¿cuál era el objetivo que se construye? Es favorecer la comprensión de textos narrativos a través del uso de la storytelling digital en las redes sociales en estudiantes de grado octavo. ¿Cómo se va a hacer eso? Se va a identificar la comprensión lectora de los muchachos, cuál es el tipo de redes sociales que se sienten más familiarizados, se diseña una propuesta con base en la prueba estandarizada que se realice y la encuesta, se aplica dicha encuesta que va a estar constantemente siendo retroalimentada con un diario de campo y para posteriormente evaluar si funcionó o no, si favoreció más bien, si favoreció o no la comprensión lectora, el uso del storytelling digital en las redes sociales con una rúbrica diseñada específicamente para la evaluación de storytelling digital. En el marco legal les había comentado que quería hacer algo muy somero sin abarcar la parte legal de Colombia para enfocarnos casi que exclusivamente a lo que nos compete, aprovechando que esto es un congreso internacional. Y es que el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías, que a la final es la línea de trabajo que se elige en este simposio, es velar por el derecho a la cuarta generación.
¿Cuál es el derecho de la cuarta generación? Básicamente, el derecho al acceso a la informática, a la igualdad y no discriminación, a formarse en las nuevas tecnologías específicamente. ¿Por qué? Porque es necesario que los muchachos comprendan qué es identidad digital, qué significa el uso de su información y también qué pueden hacer con ella y que puedan verlo como una posibilidad también de aprender y enseñar. En el marco teórico vamos a hablar de unos puntos bastante puntuales, ¿sí? Entonces, la primera es que, si bien se tiene en cuenta que se habla de la lectura en tres niveles, literal, inferencial, crítico, también se va a hablar del modelo integrativo creativo. Ah, en este apartado hay que tener claro algo, y es que el modelo integrativo creativo de Van Dyck y Keynes no se puede utilizar en textos narrativos porque no es posible sacar un resumen. Sin embargo, sí que es posible construir algo después de la lectura de un texto. Es decir, el aspecto creativo del modelo. Construcción de una imagen mental del texto. Pero esta vez se busca que sea materializada en un storytelling digital en las redes sociales. Es por eso que los géneros narrativos seleccionados fueron el cuento como antecedente, ya que en el estado del arte también se demostró que el cuento es el punto de partida de todo texto narrativo. El microrrelato porque se presta a demostrar que, a diferencia del cuento, la esencia del microrrelato está más en lo que no se dice que en lo que se dice, y ahí despertar esa comprensión inferencial y ya aparecer, y después el storytelling digital, que tiene la misma estructura como se puede apreciar en la diapositiva, al cuento y al microrrelato, pero esta vez en la construcción de la comprensión del texto. En el diseño metodológico, como ya lo venía viendo, se van a utilizar herramientas de recolección de información basadas en la investigación-acción. Es decir, una investigación en donde está en constante mejora continua a través de esas herramientas de recolección de información, que en este caso es la observación del participante y el diario de campo. Y anticiparse a la situación con la entrevista semiestructurada a expertos que aprueben la secuencia didáctica diseñada. Y ya el aspecto ético sobre consentimiento informado, la participación voluntaria y demás. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son los resultados esperados directos e indirectos? Bueno, los directos es que la comprensión lectora, si bien se va a basar pues, en la lectura tal cual de microrelatos o cuentos, y cuentos realmente, también va a haber una breve producción textual. ¿Por qué? Porque esa breve producción textual lo que pretende es que los muchachos a la hora de escribir reconozcan la estructura básica del cuento, inicio, nudo y desenlace. ¿Esto para qué le vas a ayudar? Al siguiente punto, a que aprenderán a comprender textos narrativos empezando por la construcción de storytelling digital de un cuento o microrelato, exponiendo qué entienden en el inicio, qué sienten en el nudo, qué comprenden en el desenlace y qué opinan como reflexión del texto. Así se abarca cada uno de los tres niveles de lectura que deberían desempeñar cada uno de los niños. Y los indirectos son una propuesta que es innovadora y replicable, que le va a quedar a la institución educativa y que los estudiantes pues, van a aprender a comprender mejor eso y van a poder enfrentarse mejor a las pruebas PISA el próximo año, y las pruebas saber van a comprender más lo de los textos. Estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron a lo largo de esta ponencia, las dejaré para que puedan observarla. Y mientras lo hacen, aprovecharé los minutos que me quedan para agradecer a Cineco por el espacio, también aprovechar para agradecer a Nuncial Quindío, que es a la que represento en este momento, y también agradecer a mi asesora, a Graciela Álvarez Uribe, por el apoyo durante todo el proceso que llevamos en la investigación, y a Carlos Alberto Cárdenas, porque sin él esto no sería posible. Así que muchísimas gracias a todos que estuvieron pendientes de este simposio y especialmente de esta ponencia. Estaré pendiente, porque esto no se acaba acá, estaré pendiente de los comentarios, de las sugerencias que tengan, de las opiniones sobre el proyecto, que todo esto es investigación-acción, una mejora continua para tratar de hacer intervenciones educativas innovadoras y pertinentes en la lengua española. Muchas gracias.